invitado Sergio Wolf, director de Esto no es un golpe. ¿Cómo andás, Sergio? Tanto tiempo. Muy bien, ¿cómo están? ¿Bien? Como siempre, hablando de tus películas, y esta, una película muy particular para no dejar de ver, porque habla de un capítulo importante de nuestra historia. Sí, sí, efectivamente, efectivamente. Es un momento muy recordado por la gente que tiene de 30 largos para arriba, ¿no? Es decir, dejó una marca de imaginario muy fuerte, desde mi punto de vista, como ningún otro desde la democracia para acá, desde el triunfo de Alfonsín para acá, en el sentido de un hecho que no está atravesado por una cuestión partidaria, es decir, para los militantes políticos de los distintos partidos habrán sido probablemente las asunciones de algunos presidentes, pero me parece que en este caso fue un momento que cortó medio transversalmente. La gente, cuando yo contaba que estaba trabajando en el proyecto, recordaba con una intensidad y una precisión muy grande qué hizo, dónde estaba, en qué lugar de la plaza, si fue con los hijos, cómo estaba vestido, a qué hora llegó, a qué hora se fue, si fue en subte, si no, hasta qué hora se quedó, si se quedó en la plaza se volvió, si lo vio por tele, sí, muy impresionante. Recordemos que fue el levantamiento de las cara pintadas. El surgimiento en realidad de, entre comillas, el llamado movimiento cara pintada. Que después le dijimos cara pintada, claro. Sí, que es una denominación, entiendo que de la prensa, ¿no? Porque tenía las caras pintadas, justamente como si tuviera. Sí, bueno, de hecho hay un momento de archivo en la película donde hay un periodista que, una secuencia muy curiosa y bastante graciosa, que empieza a tocarle las armas y los enseres al militar que está sobre una de las vallas de Campo de Mayo y dice, lleva la cara pintada, ¿no? Claro. Y de ahí debe haber quedado, supongo yo. Claro, vos decías dónde estábamos en ese momento. Sí. Yo estaba con mis amigos paseando por San Pedro, y por San Pedro, no sé cómo que el lugar, ¿no? Creo que se llama así. La provincia, sí, la provincia. Sí, sí. Me sonó como que San Pedro no era así, San Pedro. Y como que uno tiene adentro marcada la dictadura. Yo soy de la época que vivió la dictadura en mi adolescencia, que cuando apenas escuchábamos por la radio que había pasado este levantamiento, subimos a los autos y nos vinimos para Capital urgente, porque uno pensaba en un golpe de Estado. Y lo primero que buscamos, yo por lo menos que todavía trabajaba en el Poder Ejecutivo, si tenía la credencial del Poder Ejecutivo, porque se habían enseñado que si vos la tenías adentro del DNI no te podían llevar, esto año 76. Vos decís, ¿cómo quedó marcado eso? Primero lo que pasamos en la dictadura, pero después también cómo nos marcó esto y el miedo, porque el miedo todavía lo teníamos, ya estábamos en democracia, hacía 2 años de democracia o 3. Sí, sin embargo es un episodio que más que miedo, digamos, la reacción como de la gente común fue más bien de sostenimiento al gobierno de una manera que tal vez el gobierno de Alfonsín no tuvo en sus 5 años y pico de gestión, digamos. Claro. Y incluso con mucha alegría el gesto y el apoyo, ¿no? Bueno, hubo un recital muy grande en la Plaza de los Congresos, creo que fue el viernes de Pascua, no recuerdo si el viernes o el sábado, y todas las intervenciones de Alfonsín en el Congreso, etcétera, fueron muy aplaudidas y de mucho sostenimiento, ¿no? Sí, claro, pero la primera reacción fue de miedo. Sí, fue como que decir, la primera reacción claro. que yo creo que fue esa. Después nos dimos cuenta, no, pará, estamos en democracia, quiero apoyarlo. Claro. Pero yo creo que la primera reacción de todo fue otra vez, esta vez duró, ¿viste? Por eso es bueno ver la película, porque te empieza a recordar cosas y que hay que tenerlas muy presentes. Delante mío, el día del Bafisi, cuando estaba viendo, delante mío había unos chicos muy jovencitos que seguramente no habrán visto toda lo que era la dictadura y se sorprendían mucho con lo que escuchaban. Yo escuchaba en los comentarios, digo, qué lindo, ¿no? Que les sirva esto para saber un poco de nuestra historia que a lo mejor en las escuelas todavía no llegan. Claro, bueno, ese fue un poco el germen de la película. El germen de la película fue una pregunta respecto del desenlace del episodio, es decir, del momento, de lo que ocurre en la reunión cuando el presidente Alfonsín va a Campo de Mayo a hablar con Rico y el grupo Cara Pintada, qué ocurre en esa reunión y qué pasó ahí que produce ese efecto en el segundo discurso de Alfonsín, ¿no? Claro. Y los efectos, por supuesto, del discurso de Alfonsín, el segundo, ¿no? Claro, y después tenés una entrevista a Aldo Rico, que la verdad que te pone los pelos de punta. Bueno, hay un montón de personajes en la película, la película está construida
exclusivamente a partir de personajes que estuvieron en los lugares de decisión, es decir, no hay militantes, pero tampoco hay historiadores, ni periodistas, ni politólogos, ni opinadores, ni nada, sino solamente personajes, actores, digamos, que experimentaron ese momento, y filmada en los lugares donde ocurrieron las situaciones. Solo que en el caso particular de Aldo Rico, era un personaje completamente central en la historia, digamos, porque había dos personajes muy fuertes ahí. El presidente ya no está vivo para formar parte de la película, era parte de la construcción de la película, como construir Alfonsín. Y por otro lado, Rico, que era su contrapeso dramático, digamos. Pero sí es cierto que es un personaje muy difícil y fue realmente muy costoso, muy dificultoso lograr que participara en la película. Nada más cuando lo escuchaste da escalofrío. A mí por lo menos me da escalofrío. Bueno, en algunos casos escalofríos, en otros casos la gente de tanto nervio se ríe. Sí, también. Se reía mucha gente el día del Bafisi. Sí. Porque te causa gracia, visto desde hoy, ¿no? Bueno, es en un sentido dramático, por decirlo de alguna manera, es un gran personaje, ¿no? Sí. Es un personaje histriónico y tiene una serie de características, digamos. Pero bueno, también está lo que Rico dice en la película, Rico y otros dos del personaje del grupo Cara Pintada, que ahí está Gustavo Breidoweidt y Pedro Mercado, que eran capitanes en ese momento, que también forman parte de los personajes de la película. Claro. ¿Por qué este tema? ¿Por qué lo elegiste? Porque venías de hacer algo con Ada. No, bueno, yo hice con Lorena Muñoz, Yo no sé qué me echó tus ojos, después hice una continuación hace 2 años de esa película, y hice también El Congreso del Cielo, una película sobre la lluvia de meteoritos. Sí, esa me encantó, que lo habíamos hablado en su momento, me encantaba el americano que llevaba los meteoritos. Exactamente, sí. Y en este caso, bueno, me interesaba mucho poder contar, había como una serie de desafíos en la película que me interesaban. Por un lado me interesaba probar un poco el territorio del documental político y tratar de experimentar un cierto formato de thriller para la película. Tratamos de construir con el equipo y con Lautaro Colás, el montajista. Y por otro lado, bueno, la idea de cómo contar una historia que no se había contado, digamos, el centro de cómo está la gestación de la película, tiene que ver con que yo tenía la sensación de que el episodio de esa Semana Santa, el problema con el final, más allá de lo que dice Alfonsín en el segundo discurso, que es como fue pasto de la historia a lo largo de 30 años, estuvo bien, estuvo mal, qué quiso decir, por qué dijo eso, negoció, no negoció, en fin, era que públicamente, a pesar de que los medios de comunicación habían bajado toda su programación y solo se dedicaban a cubrir el episodio, centralmente la televisión, se conoció el comienzo del levantamiento y se conoce la resolución. En el medio, la televisión, la radio, habían contado plazas, la calle, la militancia, personajes secundarios que opinaban, grandes opinadores, historiadores, en fin. Pero en el medio de la historia, es decir, lo que estaba del otro lado de la visión del espectador, digamos, no había sido contado. Entonces, para mí, lo central de la película era cómo poder contar ese otro lado, entendido tanto desde el lado del gobierno, del presidente y los personajes centrales que tuvieron una acción principal en ese episodio, como Cotino Cilia, como Jauna Arena, como Moró, como Jesús Rodríguez, en fin. Y también del lado militar, porque nunca se había contado la versión del otro lado, respecto de cómo funcionaron esas fuerzas, ¿no? Entonces el desafío de la película era poder construir eso y ver si la idea que nosotros teníamos de que se podía contar un thriller de 4 días podía funcionar, ¿no? Claro. Entonces el centro de la película tenía que ver con eso y con filmar en los lugares donde habían sucedido las cosas, ¿no? Claro. Es decir, que no fuera una película, digamos, de oficinas o de fotos. Claro. No, porque tiene imágenes de la época, bueno, pero Alfonsín no está. Si hubiera estado Alfonsín, lo hubieras entrevistado. ¿Cómo fue entrevistar a Aldo Rico? ¿Fue fácil llegar a él? Bueno, hay toda una peripecia en relación con Aldo Rico, digamos, nosotros lo fuimos a ver con uno de mis productores, con Pablo Chernov, unos
3, 4 meses antes de empezar a filmar, a la casa, es una larga charla en la casa, cosa que yo en general no hago, es decir, trato de no encontrarme con los personajes antes, trato de como que haya algo de como una especie de primera vez con la cámara, una especie de virginidad, entre comillas, frente a la cámara que la película pueda capturar. Pero en ese caso era como indispensable y bueno, estuvo todo bien, pero después ocurrió una situación cuando el día que fuimos a filmar a la casa, que es que en las charlas previas telefónicas entre esa primera reunión y el rodaje habíamos tenido muchas charlas telefónicas, por supuesto siempre con su estilo sarcástico, bueno, a ver si nos vemos las caras, me decía, entonces yo digo, bueno, yo le mando los links de mis películas, así, la mejor manera de conocerme es que mire mis películas, no me interesa mirar tus películas, porque todo era así, ¿no? Sí. Bueno, finalmente en un momento dado dice, bueno, si vos querés al resto del grupo de los Carapintadas, yo te los consigo para la película, y digo, sí, la verdad, a mí sí me interesa. Muy bien. Llega el día del rodaje, llegamos a la casa, me dice, vení, me vas a entrar a la cocina de la casa, cierra la puerta, y ahí ve 4 más del grupo de los Carapintadas, me sienta en la mesa de la cocina y me dice, bueno, ahora convencelo de que participen en la película. Entonces ocurre una situación bastante tensa y difícil, yo no me esperaba esa situación, que duró casi 40 minutos, mientras el resto del equipo estaba en el living esperando, no entendía qué pasaba. Y bueno, finalmente me hace salir, me dice, bueno, vamos a deliberar, espéranos afuera. Yo intento hablar un poco con el equipo, me vuelven a hacer entrar a los 10 minutos y me dicen, no vamos a participar. Bueno, le digo, Aldo, firmamos con usted solo, que era lo que estaba pautado. Me dice, no, yo hice un acuerdo con ellos, yo tampoco voy a participar. Bueno, mire, yo estoy haciendo un documental, a mí no me regalan la plata, no tenemos dinero, hay 2 autos afuera, 6 personas del equipo técnico, yo les pago un salario. Sí, yo entiendo todo, pero hicimos un acuerdo y no vamos a participar. Entonces cuando yo salí de esa reunión, cuando salimos de esa reunión, que nadie podía creer lo que había ocurrido, yo le dije a mi productora Pablo Chernov, que era el que estaba haciendo ese rodaje, le dije, yo podría escribir un libro sobre documental a partir de este set. ¿Vale? Hice un libro entero. Digo, sí, todas las situaciones que alguien que hace un documental tiene que atravesar, me acaban de suceder en estas 40 minutos en la cocina. Y efectivamente empecé a escribir un libro que salió hace una semana, se sale a las librerías la semana que viene, sí. Que se llama La escena documental y que trabaja un poco a partir de toda la cuestión de la negociación con Rico, pero también a partir de otras cuestiones del documental y de la película. Sí, no, de tu experiencia, pero eso como fue el desencadenante. Esa reunión en la cocina fue el desencadenante. Fue un momento muy fuerte, ¿no? Fue un momento muy fuerte porque además... Ahora me contás a puerta cerrada con esos 4, yo estaría temblando. Me puedo asegurar. Eran 5. No. Rico, que estaba sentado en la mesa, parecía como Jack Nicholson en la ceremonia del Oscar, riéndose, no. En fin. Pero más allá de eso, a mí lo que me pasaba es que yo nunca me había enfrentado a personajes con los cuales uno no tiene términos de intercambio. Es decir, yo puedo hablar en general eran personas comunes y por un lado tenía políticos que son realmente es subir un palo enjabonado, sí. En el sentido de que están muy acostumbrados a poner una línea divisoria entre el in y el off, entre lo que cuentan y lo que omiten, y eso para alguien que hace un documental y que busca justamente eso otro que ellos omiten, es siempre una lucha difícil. Pero en el caso particular de los militares, diría yo, o por lo menos de estos militares, es como que no había términos de intercambio, ¿no? Porque yo en esa reunión yo les decía, bueno, pero uno de ellos me decía, pero vos no nos das garantías, no te conocemos, no te das garantías. Y bueno, pero con ese criterio ustedes tienen que hacer la película solamente con alguien del grupo de ustedes. Y eso no es un documental, eso sería una película como de propaganda interna de ustedes. Sí, tal vez sea eso, pero digo, es como gente que la cabeza le funciona de una manera que es muy difícil entenderse para convencerlo, claro, de por qué participar en la película. Bueno, el libro que sacó Montehermoso cuenta mucho de toda esa experiencia, de esa negociación. Dicen que es muy divertido, dicen los que lo leyeron,
Y dicen que es una novela. Yo pensé que había escrito un ensayo, pero dicen que es una novela, que bueno. está escrita como una novela de suspenso. Pero yo escribí un ensayo, qué sé yo. Divertido. Sí, sí. No, dicen que el libro es muy entretenido y muy divertido. Bueno, está contado también con humor. Claro, claro. Y después, bueno, accedió Rico, porque lo vimos en Sí, la sí, película, claro, obviamente. es una escena Igual que escucharlo, te digo que sí, te todo el da... mundo dice que la escena destila una tensión Sí, tremenda. totalmente. Yo estaba ahí Sobre todo sentado así. pensando que después se hizo democrático y que se presentaba para No, después gobernador, no, para... antes. Antes, Antes de bueno, que yo lo filme. claro, antes de que vos lo No filmes, pero... solamente se hizo democrático, ganó 2 elecciones. Cierto. Dos, Intendente. fue intendente, fue la boleta del PJ. Sí, claro. Y ¿En qué creo que momento la pasamos? boleta del Frente para la Victoria también. ¿En qué Creo. momento pasamos de militares a intendente democrático? Como que no me cierra este país a veces, ¿eh? Bueno, por eso la gente se sorprende mucho cuando gana un militar en Brasil, pero bueno, también hubo un militar acusado de torturas en Tucumán, que fue gobernador, creo que 2 veces, ¿no? 2 veces. Claro. Digo, Claro. la memoria se nos escapa un poco de... Sí, por eso es buena película. Ahora, efectivamente, el efecto del mundo militar sobre el presente de la Argentina es muy lejano, medio neblinoso, digamos. Creo que algo de eso se ve en la película, en lo que son todos esas moles militares, ese campo de Mayo lleno de rumbre y de pastos mal cortados, de un mundo que se fue, digamos, ¿no? Y la película busca también recuperar ese mundo. Es bastante, qué sé yo, a mí me sigue resultando bastante sorprendente cuando veo la película, incluso elementos que no tienen que ver estrictamente con la historia, ¿no? Digamos, los políticos caminando en Campo de Mayo al lado de la gente, abrazados, tocados, sin que los insulten, sin que los escupan, sin que les peguen, sin que los escrachen. Ahí estaban todos, digo, estaba Ferolaki, estaba Moró, estaba Grosso, estaban todos caminando, Manzano, ¿no? Cafiero. Y es muy impresionante cuando uno ve esas imágenes de archivo porque uno tiene la sensación de que pasaron 200.000 años, ¿no? Y bueno, pasaron 35. No pasó nada, claro. Sí. Pero sí, me estaba acordando de Patti también, que que también llegó. Bueno, el dato, muy bien. Y luego uno empieza a recordar. Eso es bueno, ese tipo de películas, porque realmente hace recordar una parte de la historia que a veces uno no recordaba. Yo hay partes que realmente no recordaba de esa época y no pasó tanto. Pero la vorágine que vivimos, como que vamos dejando, vamos tapando, ¿no? A veces. También es cierto que, hablando ya estrictamente como del cine o del cine argentino, me parece que el cine argentino se concentró tanto sobre la década del 70. Y la década del 80 pareciera que es una década donde no sucedió nada. Quiero decir, me parece que parte de la revalorización de Alfonsín también tiene que ver con eso, ¿no? Es decir, en el sentido de la película, digamos, si bien la película busca no tanto el estadista de Alfonsín, sino un Alfonsín más íntimo, más humano, más cercano, aunque no esté, digamos, los textos y los materiales que yo elegí para contar un poco a Alfonsín en la película, incluso cosas que sorprenden, como el momento que se ve el colegio militar, digamos, y yo cuento que Alfonsín había sido compañero del colegio militar de Anaya, Galtieri, y no me acuerdo quién es el tercero. Digo, ese Alfonsín también creo que es un personaje que no estuvo bien contado y que el cine argentino no habló mucho de la década del 80. Es decir, creo que me parece que a partir de ahora, los próximos años, vamos a tener un aluvión de películas sobre los 80. Sí, tenemos que empezar a poner un poco también la mirada ahí, porque además viene... Hay varias películas que yo mismo sé que se están haciendo en relación con los años 80. Sí. Qué bueno. Nunca hay que olvidarse de todo lo que pasó y es bueno recordarlo permanentemente, para no repetirlo sobre todo. Bueno, ya repetirlo es como completamente yo creo que imposible. No. Yo creo que por suerte no. El mundo militar es como un mundo del pasado en Argentina. Sí. Ha sido como muy, es como de una época, el poder que me parece que me gustaría que el espectador sienta cuando ve la película que esos militares tenían en ese momento, es algo como, es imposible volver a esa situación de poder, digamos, porque lo que se ve, me parece, en la película es la fragilidad, digamos, del gobierno frente a un poder que se había dejado, un
poder que no estaba en el poder, para la redundancia, pero sí tenía un poder tan fuerte como para hacer tambalear el gobierno, digamos, ¿no? Bueno, eso es como parte de los activos, digamos, de la película. Seguro. Y además, bueno, y la película acompaña este libro que estabas comentando recién. Sí. Ay, me acuerdo el título del La libro. escena documental. La escena documental. Sí. Que es más tarde, yo lo busqué y no lo encontré en las librerías. No, se puede comprar online entrando a la página de Montehermoso y creo que a partir del lunes empiezan a distribuir en librerías. Ah, bueno, yo pensaba ir a Eterna Cadencia, digo, ojo, está solamente ahí, que fue donde se presentó. Se presentó hace 2 semanas. Pero ese día no llegaba para verlo. Sí. Bueno, ¿y la película cuándo se estrena? El jueves que viene. La película se estrena el jueves 15 en Buenos Aires y se estrena, digamos, la semana siguiente se va estrenando en distintos lugares, el 22 en Córdoba, el 30 en Rosario y el 6 de diciembre en Mendoza. Y se va a poder ver también en simultáneo cliqueando en estrenos en Cinear. Qué bueno. No sé si todo el tiempo, pero por lo menos al comienzo del estreno sí. Está bien, para que la gente pueda verlo en cualquier lugar del país o del mundo, porque eso es lo que tiene bueno en Cinear, que hay muchos argentinos afuera que también les gustaría saber y recordar un poco de nuestra historia. Sí. ¿Ah? Me gusta los diferentes temas que tocas en las películas. Me encanta. Bueno, algunos dicen, con la última me dijeron es parecida a todas las otras. Me dijeron, bueno, la investigación, tiene la forma de un thriller, de una investigación, vas avanzando en fin. No, bueno, pero los temas son diferentes, porque el meteorito, lo de Ada, Ada Falcón, recordemos. Pero bueno, hay muchos que me dijeron que mi villano de Color cayó del cielo, el dealer de meteoritos, se parece un poco a mi villano de Esto no es un golpe. No voy a decir quién es, pero todos. No, tengo que empezar a ver las dos de nuevo entonces. Dicen, no sé, yo no sé eso. Ya es la que mira la gente, ya no sé. No, pero es un buen enfoque, me gusta el enfoque que tenés. ¿Estás con algún proyecto ahora? Escribiendo. Bueno, Sergio, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, que estén bien. Un placer.